Dios los bendiga de manera abundante. Gracias por abrir este video. Gracias por darle me gusta. Y gracias por compartirlo con tus hermanos y con tus amigos. Este video contiene las reflexiones y los comentarios de la lección número 7, titulada Del foso de los leones al foso del ángel. Comencemos con una breve reflexión. Luego oramos y entramos de lleno al estudio de las reflexiones y los comentarios. El problema no es tener problemas. El problema real es la causa por la que nos vienen los problemas. Si tú y yo estamos pasando por un problema en este momento, y ese problema se debe a algún pecado nuestro, algún error, alguna imprudencia, ese problema es un terrible problema. Pero si estamos pasando por un problema, por ser fieles al Señor, por ser leales a la palabra de Dios, por hacer la voluntad de Dios, ese no es un problema, es una bendición. Daniel se encontró sumergido en un terrible problema o una terrible crisis. Inclusive su integridad física estaba amenazada. Fue acusado de traicionar al rey Darío. Sin embargo, aunque el problema que enfrentó fue muy duro, su conciencia estaba tranquila y en paz. Tenía paz con Dios, porque sabía que la causa por la que sería echado al foso de los leones era su fidelidad indómita a la causa y al honor del Señor. Tener problemas por ser fieles al Señor, repetimos, reiteramos y hacemos énfasis, es un privilegio y es una bienaventuranza. Pero tener problemas por causa de nuestro mal genio, o de nuestra imprudencia, o de nuestra falta de integridad, es un mal testimonio y es además una evidencia de que no estamos andando como verdaderos hijos de Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por amarnos tanto. Gracias por enviarnos este mensaje tan poderoso en el libro de Daniel, capítulo 6, ampliado por la lección de la escuela sabática, y por darnos tantas lecciones a través de tantos laicos, tantos maestros, tantos pastores. Ayúdanos a estar atentos a tu voz y a escuchar tu mensaje para ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Había muchos gobernadores y príncipes en el reino de Darío, pero Daniel se distinguía de todos ellos. Daniel capítulo 6, verso 3 nos dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué significa espíritu superior? El comentario bíblico nos dice, esta no era la primera vez en la que los observadores reales habían notado un espíritu excepcional en Daniel. Nabucodonosor había testificado que Daniel poseía espíritu de los dioses santos. Capítulo 4, 8. La reina madre repitió esta expresión en su entrevista con Belsasar durante su última y fatal noche. Capítulo 5, verso 11 de Daniel. En esa misma ocasión, ella llamó la atención al mayor espíritu que se había observado en Daniel. Daniel 5:12. Este espíritu se había manifestado no solo al resolver dudas, sino también en su escrupulosa integridad, fidelidad invariable, lealtad al deber e integridad en palabras y hechos, cualidades que rara vez se veían en los funcionarios de ese tiempo. A Darío le bastó conocer brevemente a este anciano estadista, sobreviviente de la Edad de Oro de Babilonia imperial, para convencerse de que sería una decisión sabia poner a Daniel
como principal administrador del nuevo imperio y consejero de la corona. Fin de la cita del comentario bíblico adventista de Daniel capítulo 6, verso 3. No es un secreto oculto para todos. Esta es una revelación que está a nuestra disposición. Daniel tenía un espíritu superior porque estaba lleno del Espíritu Santo. Lo que la gente de su tiempo veía en Daniel no era más que la gloria de Dios manifestándose en su vida. Y es que cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios, se le nota su mirada, sus gestos, su forma de hablar prudente y amablemente, su entrega al servicio y su disciplina devocional son rayos de luz que emanan del Señor Jesucristo, pero que se reflejan en la vida de la persona que está llena del Espíritu de Dios. Ahora veamos las causas por las que Daniel fue echado al foso de los leones. La primera, Satanás odia a los que son fieles a Dios y siempre les declara la guerra. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Y esto nos dice el espíritu de profecía. Todos los que sigan a Cristo llevarán la corona del sacrificio. Serán, por cierto, mal comprendidos por todos los hombres egoístas y blanco de los feroces asaltos de Satanás. El reino de éste se estableció para destruir ese principio de la abnegación y peleará contra él donde quiera que se manifieste. Deseado de todas las gentes, página 195. Segunda razón por la que echaron a Daniel al foso de los leones. La ira de Satanás busca contaminar a las personas que nos rodean para que nos ataquen y nos persigan con odio. Y aquí entra la envidia de los colegas de Daniel. Me los imagino diciendo, ese Daniel siempre tiene el mejor consejo. Siempre se queda hasta tarde trabajando. Nunca se une con nosotros en las burlas para con los demás. Nunca habla mal de ninguno de nosotros ni de nadie. Él se cree más santo que nosotros. Nos hace quedar muy mal con su extrema fidelidad. Hay que buscar la manera de sacarlo de nuestro camino. Hermanos y hermanas, siempre que ustedes y yo vivamos unidos al Señor y le sirvamos con amor, seremos excelentes en nuestras labores, fieles en el cumplimiento del deber, mansos y humildes ante toda acusación y persecución. Los sátrapas y gobernadores odiaban a Daniel, pero él no podía hacerlo, pues en su vida no había espacio ni tiempo para algo tan vil como el odio y el resentimiento, porque su corazón estaba lleno de Dios. Tercera razón por la que echaron a Daniel al foso de los leones. Fue porque no quiso cambiar su vida de oración, su vida devocional para cuidar su vida. No quiso cambiar sus hábitos de santidad. Prefirió continuar con ellos, aunque esto significara perder su vida. Sabía que si dejaba de orar como siempre lo hacía, estaría traicionando su fe y colocando su vida primero que el honor de Dios. Daniel decidió obedecer y dejar que Dios se encargara de las consecuencias. Pero surge una pregunta. ¿Tendría paz Daniel cuando le tocó enfrentar el juicio condenatorio? La Biblia nos dice en Isaías 26, 3 al 4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La confianza de Daniel no era presuntuosa. Él confiaba en Dios
y prefería morir por obedecer a Dios que conservar su vida rebajando las normas del Señor. Daniel no dijo así: eso no hay problema, Dios va a tapar la boca de los leones. Daniel seguramente dijo, como dijeron sus tres amigos ante la amenaza del horno ardiente: el Señor puede tapar la boca de los leones, pero si en su sabiduría decide no hacerlo, aún así yo tendré paz. Dios proveerá. Lo que Él provea para mi vida siempre va a ser lo mejor, para gloria de su nombre, para exaltar su honor, pero también para beneficio de mi propia vida. Daniel fue librado de los leones, pero no fue librado del foso. Fue sumergido en la oscuridad del foso, sometido a los olores terribles y sonidos tenebrosos, pero bajó en paz. Y como sabía que nada impedía que Dios estuviera con él, decidió convertir el foso en un lugar de oración. Y ante su oración, Dios envió a su ángel para que lo acompañara, para que lo librara y para que lo fortaleciera. Los leones no pudieron tocarlo. Qué importante es esto para nuestra vida. Muchas veces seremos sumergidos en el foso de los problemas, en el foso de la soledad, en el foso de la crisis económica, en el foso del desprecio y del abandono por parte de la gente que amamos. Pero si hemos sido hombres y mujeres de oración en los tiempos buenos, en el foso también seremos hombres y mujeres de oración, y sabemos que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. El foso de los leones se convierte en el foso del ángel cuando a ese foso entra un hombre o una mujer de Dios. Imaginemos cuántas personas habían sido devoradas por completo por los leones que estaban en ese foso. La historia de ese foso era terrible. ¿Cuántos muertos tendría encima ese foso de los leones? Seguramente los sátrapas y los gobernadores que odiaban a Daniel creyeron que Daniel jamás podría salir de ese foso. Es más, le pusieron una piedra para que nadie pudiera entrar y nadie pudiera salir. Pero ninguna piedra, por grande que sea, impedirá que la presencia de Dios entre a nuestro foso si somos hombres y mujeres de oración. Y la presencia de Dios entrará a nuestro foso para convertir el foso de los leones, el foso que tiene historia de devorar a todo aquel que entra en él, y convertirlo ahora en el foso del ángel. Ahora la historia de ese foso iba a decir: aquí estuvo uno que tenía tanta fe, que era tan amado por el cielo y que honró tanto al Señor que los leones no pudieron tocarlo. La historia del foso cambió cuando a ese foso entró la presencia de Dios. Pero para que la presencia de Dios entrara, se necesitaba que hubiera un hombre de Dios que estuviera dispuesto a morir por obedecer al Señor. Cuando en esta tierra aparecen hombres y mujeres dispuestos a morir con tal de exaltar a Dios, la historia cambia. Las crisis se convierten en testimonios. Los problemas se convierten en oportunidades, en bendiciones. Convirtámonos en hombres y mujeres de oración para que nuestros fosos sean transformados en el foso de la presencia de Dios, en lugares de oración. En medio de los problemas, nosotros levantaremos manos santas, levantaremos nuestra oración al cielo para cantar y alabar al Señor en medio de la dificultad. Hebreos capítulo 11, versos 33 al 38 nos dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Fin de la cita. Reflexiones finales. En Daniel 6 se dice que la ley de los medos y los persas no se podía abrogar, pero Daniel, al obedecer a Dios, la quebrantó y salió ileso, porque la ley de los hombres nunca podrá superar la ley de Dios, por más que los hombres se empeñen en exaltarla por encima de Dios. Por ser un hombre de fe, de oración y de alta integridad, Daniel fue echado al foso de los leones, pero salió del foso ileso, sin un rasguño, por esas mismas razones. Pero si Daniel hubiese muerto en el foso, aún así su victoria hubiese sido épica y majestuosa, porque fue fiel al Señor, porque hubiera muerto por una causa justa, porque ni siquiera la muerte fue capaz de arrebatarle su fidelidad, su lealtad y su amor por el Señor. Los leones del foso hubieran destruido su cuerpo, pero jamás su carácter, que estaba escondido con Cristo en Dios. Los hombres podrán acabar con nuestra vida, los hombres podrán maltratar nuestro cuerpo, pero no pueden alterar ni un ápice de la lealtad que tiene un verdadero hijo e hija de Dios, para gloria del Señor. Daniel oraba de rodillas mirando hacia Jerusalén, porque sentía nostalgia de su hogar. Estaba en Babilonia, pero no era de Babilonia. Vivía en Babilonia, pero su corazón estaba en Jerusalén. De igual manera debemos ser nosotros. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos nostalgia del hogar, nostalgia y ansias de nuestra patria celestial. Anhelamos estar en la nueva Jerusalén, no por las calles de oro, no por el mar de cristal, no por las paredes de perlas. Anhelamos a la nueva Jerusalén por la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Daniel oraba mirando hacia Jerusalén, porque sabía que un día Jerusalén sería restaurada y el rostro del Señor volvería a brillar en su santuario restaurado. Nosotros también debemos orar mirando a nuestra patria, con nostalgia de nuestro hogar. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra patria no está en esta tierra, y hemos de vivir con santidad y con pureza, como viven los que habitan en la santa ciudad, nuestra eterna patria. Mientras estamos aquí, enfrentaremos pruebas, desprecios y traiciones. Enfrentaremos la misma soledad por causa de nuestra fe, pero oremos con nuestra vista puesta en el Señor, que está en la patria celestial, pero que también está con nosotros. Daniel vivía en Babilonia, pero vivía por fe los principios de Jerusalén. Nosotros vivimos en este mundo, pero vivimos por fe y en virtud de la gracia de Dios, con los principios
de la Nueva Jerusalén. Ser idóneos para el cielo es comenzar a vivir aquí en la tierra como si ya estuviéramos allá, en la patria celestial. Los sátrapas y los gobernadores se inventaron una ley que, al ser sellada por el rey Darío, no podía ser abrogada. Notamos cómo esa ley fue ideada para dañar a Daniel. Y eso mismo pasa muchas veces en nuestras vidas. Nos inventamos leyes humanas en contra de nuestro prójimo. Por ejemplo, si no me saluda, yo no lo saludo. Si me grita, yo le grito más fuerte. Si en la iglesia no me dan el lugar que yo me merezco, no vuelvo a ir a la iglesia. Todas estas son leyes humanas que nos inventamos y que no queremos quebrantar, y por no quebrantarlas, terminamos quebrantando la ley de Dios. Deberíamos cambiar de actitud. Si nuestro hermano nos trata mal, tratarlo bien. Esa es la ley del cielo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y este mandamiento, este consejo inspirado, nos muestra que debemos estar cerca del enemigo lo suficiente para saber cuándo tiene hambre y cuándo tiene sed. No solamente debemos amarlo de palabra, sino también de hecho y de actitud. Debemos tratarlo con la mejor actitud posible, pero esto solo se logra viviendo en Cristo Jesús. Si en la iglesia no nos tratan como nosotros creemos merecerlo, es un amén el que debemos decir, porque esto nos va a ayudar a crucificar nuestro yo, a no sentirnos tan desmedidamente importantes y a saber que aunque no nos aprecien, Cristo nos aprecia, Cristo nos ama, Cristo nos valora y el Señor nos da un lugar de honor cuando aprendemos a bajarnos, cuando aprendemos a humillarnos y cuando aprendemos a aceptar a los demás tal como son. Estas leyes que nosotros nos inventamos no solamente dañan a nuestro prójimo, sino que también nos dañan a nosotros. Así les pasó a los sátrapas y a los gobernadores, que intentaron dañar a Daniel con la ley que se inventaron. Esa ley terminó acabando con sus propias vidas. Por eso la reflexión o meditación final nos dice: no midamos a nadie con una medida egoísta, con una medida cruel y con una medida perversa. Midamos a la gente con la medida del Señor Jesucristo, siempre con amor, siempre pensando lo mejor de los demás, siempre amando, siempre perdonando, siempre comprendiendo, siempre sirviendo, porque con esa medida que midamos, seremos medidos. Oremos para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, bendito sea tu nombre para siempre. Buscamos tu rostro en oración, porque es para nosotros un gran privilegio hablar contigo, porque al encontrar tu presencia en nuestra vida, nuestro mayor anhelo es compartir contigo todas nuestras horas, nuestros minutos y cada instante de nuestra existencia. Señor, gracias por darle sentido a nuestra vida. Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por restaurarnos, por ayudarnos a crecer a la imagen de Cristo Jesús. Gracias porque hoy nos has reprendido, nos has instruido en justicia. Ahora te pedimos que nos des el valor, la sinceridad para poner en práctica tu palabra, tu mensaje. Ayúdanos también a compartir este mensaje con nuestros hermanos y con nuestros amigos, pero sobre todo a vivirlo para mostrar en nuestra vida tu luz, tu verdad, tu santidad. Clamo por cada hogar, por cada familia, por cada esposo, por cada esposa, por esos hogares que están pasando por crisis terribles, para que entres a ese foso, como entraste al foso de Daniel, y tapes las bocas de los leones.
de esos demonios que están intentando devorar la armonía, la paz y la bendición de nuestros hogares. Entra, oh Señor, a nuestro foso, el foso de la crisis, el foso del estrés, de la tristeza, de la depresión, y cambia ese foso en un santuario para gloria de tu nombre. Quita todo temor, todo miedo de nuestro corazón, y pon en nuestro corazón el temor santo a tu nombre, que sea de reverencia y de obediencia a tu santa palabra. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por darnos tu abrazo eternal. Gracias por llenar nuestro corazón con el gozo de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto.